Hola a todos. Saben, hay gente que es increíblemente astuta. Ellos logran encontrar ventajas donde, al parecer, no debería haberlas, y se les ocurren maneras inusuales de resolver problemas. Lo único que puedes hacer es felicitarlos. El video de hoy es sobre esta clase de personas. Son capaces de engañar al sistema y salir ganando en cualquier situación. ¿Estás listo para conocer a estos maestros? Entonces, adelante. En el centro de la sala de un museo japonés, una caja absolutamente transparente de cristal grueso contiene un lingote de oro puro de 12,5 kilos. Un pequeño agujero, a través del cual se puede meter una sola mano, es el único acceso. Es casi imposible pensar en un trofeo más valioso. No es de extrañar que muchas personas traten de sacarlo todos los días, pero casi nadie lo logra. El oro es demasiado pesado para ser levantado con una mano, y el agujero está situado de tal manera que es aún más difícil para los cazadores de metales preciosos. A esto hay que añadir el hecho de que el lingote es lo suficientemente resbaladizo para mantenerlo fácilmente entre los dedos. Pero hay personas que han superado la prueba, literalmente hicieron lo imposible y sacaron el lingote de la caja. Parece que las manos de los valientes japoneses lo pasaron mal, pero ellos hacen cualquier cosa por el premio. Sin embargo, si has decidido que todos los que han sacado el lingote pueden llevárselo a casa, estás equivocado. Desafortunadamente, su costo es demasiado alto para que el museo japonés pueda permitirlo. Es por eso que a todos los que han podido sacar el lingote precioso se les da una tarjeta hecha de oro puro, por valor de 4.500 yenes. No es mucho, un poco más de $40, pero al menos este premio puede considerarse realmente memorable. Estamos seguros de que todas las personas que han visto estas máquinas con juguetes han intentado, al menos una vez, obtener algo de ellas. No es tan fácil, considerando que toda la maquinaria está diseñada para que no tengas éxito. Es un desastre, las pinzas no se cierran a tiempo y todo eso, pero no importa cuando eres un verdadero hacker de las máquinas de juguetes y tienes un imán lo suficientemente poderoso contigo. Cuidado con las manos. Pones el imán sobre el cristal para que entre en contacto con la parte metálica del juguete y luego solo tienes que arrastrarlo en la dirección correcta. ¡Brillante! ¿Cuántas veces has querido comer, pero de repente te arrepientes de gastar el dinero poniéndolo en una máquina de snacks? Es mejor esperar, encontrar un café o esperar hasta que llegues a casa. Este tipo parece haber tenido un problema similar de forma regular, así que se le ocurrió una forma elegante, pero seguramente no muy legítima, de engañar al sistema. Sí, una cinta adhesiva, un billete de la denominación adecuada y la tenacidad suficiente para jalar cada vez en el momento preciso. Ese es el secreto de los snacks gratis. Sin embargo, debes tener cuidado al intentarlo porque las fuerzas del orden probablemente no justifiquen esta forma de conseguir comida gratis. Normalmente no les gusta mucho cuando alguien engaña al sistema, ¿verdad? Y aquí hay otra manera astuta de sacar los juguetes de la máquina sin esfuerzo y sin gastar una sola moneda, con una pequeña colección. No debes tener más de 5 años y no debes sufrir de claustrofobia, como este niño que parece estar disfrutando de sus nuevos juguetes. ¡Loco! Y además, los padres se regocijan no menos que el niño. Bueno, probablemente les guste la idea de que el niño pueda romper el sistema a una edad tan temprana. Espera, ¿dijimos que tenías que ser un niño de 5 años para hackear una máquina de juguetes? No parece que sea necesario. Este video fue filmado en Sinúa, Taiwán, y su héroe es un hombre bastante adulto y muy flexible, y realmente le gustan los juguetes. Solo mira la agilidad con la que se arrastra hacia adentro. Parece que este tipo puede doblar cualquier parte de su cuerpo. ¡Es increíble! Por supuesto, ¿cómo se le pudo ocurrir algo así? Pero aún así, logró su objetivo. Pero no te recomendamos tratar de repetir algo así. Imagínate lo desagradable que sería quedarse atrapado dentro de una máquina de estas. Generalmente, cuando eres pequeño, ligero y astuto, puedes hackear cualquier cosa, incluso una máquina de juegos. ¿Por qué? Simplemente porque puedes. Mira lo que ha hecho esta persona con el juego Street Top. Parece que a nadie se le había ocurrido hacer algo así antes, ya sabes, porque el objetivo de esta máquina es lanzar las bolas en la canasta y ganar puntos. Y si no las tiras, es hacer trampa. Sin embargo, el niño claramente no está interesado en tales utilizas porque encontró una gran brecha en el sistema y la usa en su totalidad. Por cierto, haciendo serios esfuerzos. ¿No nos crees? Entonces trata de estar en la misma posición por mucho tiempo. Este gamer no solo rompió el sistema, sino que se le ocurrió un lifehack increíblemente genial de cómo hacer que la vida en los juegos de ordenador sea realmente útil, incluso en un smartphone, e incluso cuando no hay una mira en absoluto.
Sin embargo, no estamos muy seguros de que esta lupa pueda funcionar sin dividir la imagen en píxeles separados, pero, oye, este tipo es definitivamente capaz de dar en el blanco. Parece que encontramos a otro hombre que rompió el sistema usando una máquina de baloncesto, pero este tramposo fue aún más lejos. No se metió adentro para tirar y recoger las pelotas cada vez que se caían. En vez de eso, el niño emprendedor comenzó a agitar la pelota cerca de la canasta, de modo que los sensores pudieran leer cada movimiento como un tiro exitoso. Tal vez esta forma de ganar puntos pueda parecer injusta para alguien, pero por estos puntos acumulados, los chicos no obtendrán dinero real ni ninguna medalla olímpica. Por lo tanto, es solo entretenimiento, y el mayor de sus problemas será el descontento de los guardias si se dan cuenta, por supuesto. ¿Has notado que los adolescentes suelen engañar al sistema, especialmente a la hora de usar máquinas de juegos? Bueno, es algo muy frecuente, y aquí hay otro video similar. El niño, por supuesto, no tenía que derribar estos objetivos manualmente, pero los creadores de la máquina no tuvieron en cuenta que los adolescentes son muy astutos y saben saltar. Como resultado, 920 puntos probablemente es un récord. Y algunas personas son tan geniales que engañan al sistema más de una vez. Esta es la historia de un hombre chino que fue cliente de la zona VIP del aeropuerto durante todo un año, pero nunca abordó el avión. El servicio de aeropuerto para clientes de clase ejecutiva ofrecía una variedad de servicios cuyo coste, como era de esperar, ya estaba incluido en el billete. Entre ellos había una comida de primera clase, un bar, una zona de recreación, en general, todo con lo que sueña un pasajero de clase económica. El chino compró un billete en clase ejecutiva para un avión de China y Eastern Airlines, y cada día cambiaba la fecha del viaje, ampliando su membresía en el club VIP del aeropuerto. Se registraba todos los días para tener un almuerzo de primera clase y luego posponía el vuelo al día siguiente y regresaba a casa. Piensa lo que quieras, pero es un plan muy astuto. Esto se repitió todos los días durante un año hasta que finalmente el hombre fue descubierto. El hecho es que el nombre del astuto hombre nunca estuvo en la lista de pasajeros que abordaron el avión. Otra buena manera de romper el sistema la encontramos en Nueva York. Un residente le pidió a un banco local un préstamo de $5,000, pero solo por 2 semanas. El hombre ofreció su coche deportivo, un Ferrari de $250,000, como garantía del préstamo. 2 semanas después, devolvió el dinero al banco junto con los intereses, $15.41, y se llevó su auto. Por supuesto, cuando el empleado del banco le preguntó cuál era el sentido de sus acciones, el hombre respondió que simplemente era imposible encontrar un estacionamiento vigilado por 2 semanas para un coche así en la ciudad de Nueva York por $15. El hombre descubrió esta forma conveniente de dejar su coche sin tener que preocuparse. En nuestra opinión, es un método simplemente brillante.